Buenas tardes con todos, mi nombre es Daniela Dávila y esto es Historia del Mundo desde 1945. La generación robada, lo que dejó la colonización. El proceso colonial de Australia inició en 1788, cuando después de la expedición de James Cook, el Imperio Británico reclama territorio australiano llamándolo Nueva Gales del Sur. Se vio al Nuevo Mundo como una solución para el problema de superpoblación penal británico, que se agudizó con la independencia de las colonias americanas en 1776. Llega entonces la colonización el 26 de enero de 1788 a ocupar la parte este de Australia, convirtiéndose en una colonia penal. A medida que pasan los años, el Imperio Británico se toma más territorio y termina dividiéndolo en 7 colonias. La población aborigen de Australia moría de nuevas enfermedades, sufrió la desintegración de su cultura y actos genocidas. Según el texto de Joan Frigolet, Wolfe caracteriza la colonización australiana como un colonialismo de asentamiento, es decir, la implantación y traslado no solo de los colonizadores, sino también de su sistema, una economía en la que el indígena resulta superfluo, lo que explica por qué la base de estas colonias es la eliminación de sociedades nativas. Australia, al igual que muchas otras colonias inglesas, se independiza económica y políticamente del Reino Unido con el Estatuto de Westminster en 1931. Pasa a ser parte de la Mancomunidad de Naciones, reconociendo a la monarquía inglesa como autoridad, pero siendo todavía un Estado soberano. La política de eliminación que se originó con la colonia continuó también ejecutada por el Estado-nación, siendo esto una terrible herencia de la colonización. Esta política consistía en la confrontación, encarcelación y la asimilación. El robo y la dispersión de niños mestizos entre aborígenes y blancos consistió en un proceso de asimilación radical mediante el cual se eliminaba todo parentesco, toda relación familiar y vínculo que les permitiera relacionarse con los aborígenes, como una manera de civilización forzada y de exterminación de la continuidad de la comunidad aborigen. Recién en 1997 se estableció una Comisión de Derechos Humanos y Oportunidad Igualitaria, que creó un informe llamado Bringing Them Home o Traerlos a Casa, en donde se devela que entre 1880 y 1960 entre 40.000 y 100.000 niños aborígenes fueron colocados mediante coacción, es decir, a la fuerza, en familias blancas. Este reporte pretende restaurar la dignidad de estos niños y de sus familias, visibilizar este problema, el de la generación robada. Un alto porcentaje de los indígenas australianos fueron exterminados y asimilados. El exterminio de los aborígenes se realizó sobre todo a lo largo del siglo XIX en etapa colonial, y el secuestro y dispersión de los niños mestizos fue mayormente durante el siglo XX. Esta acción pretendía terminar con el proceso de eliminación, acabando con los rasgos físicos culturales a través de blanqueamiento de la piel, matrimonios arreglados, relaciones sexuales forzadas, etc. La abducción de los niños fue considerado un genocidio dentro de la definición actual de que según las Naciones Unidas es cualquiera de los actos perpetuados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. La película del 2008 Australia del director Baz Luhrmann se desarrolla en la Australia de 1940 en la Segunda Guerra Mundial. Con la llegada de una aristócrata inglesa, Lady Ashley, a Australia a hacerse cargo de unas tierras que le había dejado su marido tras su muerte. A pesar de que se trata de una historia de amor, la película evidencia claramente los rasgos de la colonización y cómo, a pesar de que el proceso descolonizador había iniciado algunos años atrás, aún quedaban prácticas horribles en contra de los aborígenes. Resalta la historia de Nuala, un niño mestizo, quien vivía en casa de Lady Ashley, quienes terminaron por tener un vínculo emocional bastante grande. Este niño, al igual que muchos otros, es perseguido por la policía para ser llevado a una escuela donde será evangelizado y dado en adopción a los blancos. Se evidencia discriminación con los aborígenes por su color de piel, su cultura y un predominio económico y político de los blancos ingleses o descendientes. La película evidencia esta historia de las generaciones robadas, dando un toque de emotividad y ayudando a visibilizar una parte de la historia australiana como ex colonia que a veces parece quedar rezagada y que tanto daño ha causado entre sus pobladores. Recién el día 13 de febrero del 2008, el entonces primer ministro de Australia, Kevin Rudd, presentó la disculpa a los aborígenes australianos como una moción para ser votada por el Parlamento. Este mismo año,
Para afianzar la situación, se estrena a nivel mundial esta película dedicada a estas generaciones robadas. Bibliografía. Gracias.